Bien, jóvenes, vamos con la segunda parte de ejercicios de torques, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta, alguna inquietud del ejercicio que acabamos de hacer? Listo, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con este otro, el segundo ejercicio, por favor. Dice, la barra de la siguiente figura tiene 85 centímetros de longitud. Calcule el momento de torsión. Momento de torsión o torque es lo mismo, ¿no? Momento de torsión o torque es lo mismo. Dice, alrededor del eje A, si el ángulo teta es, y me da algunos valores. Me da parte A, 70 grados, parte B, 42 grados, parte C, 37 grados, parte D, 90 grados y parte E, 0 grados. Y la condición dice, despréciese el peso de la barra. El esquema es este, mire, tengo una barra rígida a la cual se le está aplicando una fuerza de 120 newtones, ¿sí? Y ahora hay ángulo de inclinación. Sí, estos 85 centímetros viene a ser el dato del vector posición, R. Ahora tengo que utilizar la otra fórmula del torque, la que tiene ángulo. Entonces, mire, vamos a sacar datos, por favor. Vaya copiándole y ponga datos. También vamos a resolverle en vivo y en directo. Datos, para que usted vaya viendo cómo se resuelve este tipo de ejercicios. Ya. A más de los datos que tengo en el gráfico, dice que la longitud es 85 centímetros. Le voy a sacar acá. R es igual 85 centímetros. ¿Ya? Y esta fuerza, ¿no? 120 newtones. F es igual a 120 newtones. ¿Ya? Aquí pone en la palabrita incógnitas y dice que encuentre el momento de torsión o torque, es lo mismo, para los diferentes casos. Ya. Parte A, cuando el ángulo vale 70 grados. Cuando el ángulo es igual a 70 grados. ¿Ya? Parte B, cuando el ángulo es 42 grados. Cuando el ángulo es 42 grados. ¿Ya? Parte C, cuando el ángulo es 37 grados. Cuando el ángulo es 37 grados. Parte D. Parte D, cuando el ángulo es 90 grados. Cuando el ángulo es 90 grados. Y parte E, cuando el ángulo es 0 grados. Cuando el ángulo es 0 grados. Ya. Entonces, le ponemos aquí una llave y está listo. Miren. Tengo el esquema y voy a la solución. Solución. Yo hago la parte A y ustedes hacen las siguientes partes. Solución. Ya, vamos a la parte A. Para todas las partes va a utilizar la otra fórmula del torque o momento de torsión. Torque es igual a F por R por el seno del ángulo. Esa es la otra fórmula del torque, cuando tiene ángulo y en función del vector posición. Torque es igual, F va a ser común para todos los casos y R igual. Lo que va a ir cambiando es el ángulo. 120 por R, R es 85, pero le pasamos a metros 0,85 metros. ¿Ya?
0,85 y por el seno de, para la parte A, 70 grados. Coja la calculadora. Tiene que verificar que su calculadora está en modo DEC nomás, ¿no? Voy a coger mi calculadora. Ya, multiplique, por favor. 120 por 0,85 y por el seno de 70. A mí me da 95,85 redondeando. ¿Sí sale eso? Hablen. Sí, dicen. Gracias, joven. Dicen, a mí no me sale eso. Debe ser que su calculadora está en otro modo. Tiene que elegir el modo DEG. Arribita en la parte superior de su calculadora hay unas letras chiquitas. Verifique que esté la D mayúscula. Y si no está la D mayúscula, vaya buscándole con una tecla que dice mode. ¿Sí? Sí, dicen. Y ahí dice el modo DEG es el 1. Elija el 1 y ahí se le cambia. Ahí dice modo DEG. $95,85 me salió. La unidad, metros por newton. Metros por newton. Sí, y el giro va a ser así, ¿no? En sentido antihorario. Es decir, en todos los casos va a ser el signo positivo. Entonces acá le ponemos más. Y está la parte A. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Parte B, hace lo mismo. Pone torque es igual F por R por el seno del ángulo. Vuelve a poner la fórmula. Torque es igual F, nuevamente, 120 por R, 0,85. ¿Ya? Y por el seno de, para la parte B, dice que el ángulo vale 42 grados. 42 grados. Coja la calculadora y encuentre el torque de la parte B. 120 por 0,85 por el seno de 42 y a mí me sale 68,25. 68,25 metros por newton. Metros por newton. Y el signo sigue siendo positivo. Parte C. Nuevamente. Torque es igual. En cada parte pone primero la fórmula, ¿no? F por R por el seno del ángulo. ¿Ya? Reemplazamos torque es igual, F es 120, eso no cambia. El vector posición tampoco cambia, 0,85. 0,85, ¿ya? Y por el seno del ángulo. Por el seno de... el ángulo vale 37 grados. Por el seno de 37 grados. Torque es igual, ya, multiplique 120 por
0.85 y por el seno de 37 grados. Me sale 61,39. 61,39 metros por newton. Metros por newton. Sí. Usted hágale la parte D y E, por favor. Le espero unos 2 minutitos para que lo haga. Hágale, por favor. Trabaje. Bueno, ahí me salió el otro torque de la parte de 102 metros por newton. Compruebe, por favor. Y el último torque es igual. ¿Sí salió eso? Sí, listen. Gracias. Sí, listen. F por R por el seno del ángulo. Torque es igual. 120 por 0,85 por el seno de 0 grados. Ya. Seno de 0 es 0. Entonces el torque, el último torque ha sido 0. Listo. Entonces, con estos dos ejercicios he indicado cómo funcionan las dos fórmulas del torque, ¿no? La fórmula cuando utiliza el brazo de palanca y la fórmula cuando utiliza el vector posición con el ángulo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna inquietud? Listo. Termínele de copiar, por favor.
Vamos con este ejercicio, por favor. Se ajusta una tuerca con una fuerza de 70 newtones. ¿Sí se me escucha? Confirme. Dicen, Sí. Ya, si la distancia del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza es de 35 centímetros, ¿cuál es el valor del torque efectuado? Es de la vida cotidiana, mire. Ahí tiene una llave, una tuerca y va a ajustar. Sí, entonces vamos a ver el torque efectuado, dice. El eje, el giro, ¿no? La tendencia al giro. Ya. Bien. Vamos a sacar datos, por favor. Ponga datos. Tengo la fuerza, dice que es 70 newtones. ¿Ya? Y tengo el brazo de palanca, que es 35 centímetros. Estos 35 centímetros le podemos pasar a metros dividiéndole para 100 y me queda 0,35 metros. Ya. Y la incógnita dice cuál es el valor del torque efectuado. Torque es igual a incógnita. Póngale aquí esquema. Le dibuja ese esquema. ¿Ya? Si la distancia dice del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza es 35 centímetros. Vamos a suponer que aquí está el eje de giro. Y acá vamos a aplicar la fuerza. Vamos a aplicarle la fuerza. Vamos a suponer que le vamos a aplicar la fuerza para acá, ¿ya? Pues aquí está la distancia perpendicular. Este es D, ¿no? Voy a darle con una reglita bien chévere. Y el giro va a ser así. Positivo. Solución. Torque es igual a F por D. Torque es igual a 70 por 0,35. Multiplique 70 por 0,35, por favor. 24.5. Perdón, 24.5. 24,5. Correcto. Metros por newton. Listo. Terminado el ejercicio. ¿Preguntas? ¿eso era todo? Sí, Eso es todo. eso es todo. Ya. Ahora sí vamos con, bueno, después si tenemos tiempito, con este tipo de examen. Necesito los 5 sentidos en este ejercicio, por favor. Ya, dice, sobre el rectángulo de la siguiente figura de 5 por 3 metros, actúan fuerzas de 9, 7, 6, 4, 8, 10 y 5 newtones respectivamente, representadas por flechas. Determinar los torques de cada fuerza con respecto a un eje que pasa por el punto A, B y C. Y B, la sumatoria de torques en cada caso. Yo voy a hacer con respecto al punto A. Y usted hará con respecto al punto B y con respecto al punto C. El esquema es el siguiente. Ahí tengo un rectángulo, mire. Este es un rectángulo.
al cual se le aplica varias fuerzas en el orden que menciona el ejercicio. Podemos ir poniendo, miren. Este 9 newtones, póngale F1. Este 7 newtones, F2. Hágale el gráfico, por favor, y vaya poniendo F2. Este 6 newtones, F3. F3. Este F4. F4. El de acá F5. F6. Y F7. Como hay 7 fuerzas, debemos calcular 7 torques. ¿Sí? Vamos a poner incógnitas nomás, porque los datos tengo en el esquema, ¿no? Incógnitas. Vamos a ponerle así, incógnitas. Ya. Parte A. Los torques de cada fuerza. Torque igual incógnita, entre paréntesis, en cada fuerza. En cada fuerza. Ya. Y parte B, la sumatoria de torques en cada caso. Sumatoria de torques. Ya. Vamos a la solución. Voy a empezar desde acá, desde acá voy a empezar. Solución. Solución. Ya. Como tengo 7 fuerzas, vamos a plantear 7 torques. Vamos a poner las fórmulas primero. Vamos a ponerle parte A con respecto al punto A. Con respecto al punto A. Después usted hará con respecto al punto B y con respecto al punto C. Con respecto al punto A. Ya. Plantee 7 torques, por favor. Torque 1 igual a F1 por D1. Listo. Torque 2 igual a F2 por D2. F2 por D2. Torque 3. Torque 3 igual a F3 por D3. Torque 4 es igual F4 por D4. Torque 5 F5 por D5. Torque 6 F6 por D6. Y torque 7, pero sin torque 7, F7 por D7. Ya, así debe empezar con los otros puntos. Primero plantea las 7 fórmulas y ahora sí. Mucha atención, por favor. Alce a ver acá el gráfico. Ya. Estoy con respecto al punto A. Primero verifico qué fuerzas
van al punto A o qué fuerzas están en el punto A. Mire, está F1 y está F2. Esas fuerzas no producen torque porque no hay brazo de palanca. Entonces, torque 1 y torque 2 valen 0. Le pongo ya directo. Torque 1 es igual a 0 metros por newton. Torque 2 también es 0. Repito, las fuerzas que están en el eje de giro considerado o las que van al eje de giro considerado, esas no producen torque. No hay brazo de palanca. El brazo de palanca vale 0. Ya, F1, F2. Vamos con F3. Este es del 3, ¿no? F3. Aquí está la fuerza F3 y aquí está el brazo de palanca, ¿no? Y yo sé que las distancias no le puse las distancias, le voy a poner, es 5 por 3. Este lado es 5 y este lado es 3. Este cae en la mitad. Si es 5, entonces acá es 2,5 metros. 2,5. Y acá también es 2,5. 2,5 metros. Este cae en la mitad de este lado. Entonces yo puedo hacer así, mire. Podemos hacer así. Rectito, ¿no? Con una regla, por favor. Y podemos hacer así. Ya. Entonces esta distancia de aquí, todo es 3. Como cae en la mitad, entonces acá arriba me queda 1,5. 1,5. ¿Ya? Y acá abajo también me queda 1,5. ¿Listo? Bien, ahora, con respecto al punto A, vamos a ir reemplazando. Torque 3 es igual. Y vamos a ir viendo cómo gira para poner el signo. F3 vale 6. 6 por D3. D3 es el brazo de palanca de F3 o de la línea de acción de F3 al eje de giro considerado. Este caso es 2,5. 2,5. Ya. Multiplique, por favor. Ayúdeme rapidito que se me está acabando el tiempo. ¿Cuánto es? 6 por 2,5. 15. 15, correcto. Metros por newton. ¿Qué signo tendrá? Si aquí está el eje de giro, mentalmente asuma que aquí coloca un tornillo, un clavo, y le aplica la fuerza así para arriba, entonces le hará girar así, mire. Sentido horario. Signo negativo. Ya. Vamos con el torque 4. Torque 4 es igual a F4. F4 es 3. 3. Y el brazo de palanca sería todo esto, desde aquí hasta el punto A, sería 5. Sería 15, ¿no? Torque 4 ha sido 15 metros por newton. ¿Cómo le hace girar? ¿Quién me dice? ¿Sentido horario o antihorario? Horario. Correcto. Signo negativo. Negativo. Muy bien. Vamos con el torque 5. Torque 5. F5. F5 es... Este es del 5, ¿no? Este es del 5. F5 es 8. 8 por D5. ¿Quién me dice cuál es el brazo de palanca? ¿Cuál es el D5? De F5 al eje de giro al punto A. No hay desde aquí a acá distancia perpendicular, pero sí busco la línea de acción. Esta es la línea de acción, mire. Vengo así, y de aquí voy para acá. Esta distancia tiene que verse. ¿Cuánto es esta distancia? 1,5. Correcto, 1,5. 1,5. Multiplique 8 por 1,5, ¿cuánto me da? Muévanse. ¿Cuánto? 12. 11. 12. 12, gracias. Metros por newton. ¿Qué signo? ¿Cómo le hace girar? Aquí está el eje de giro. Así está. Antihorario. No, observe. Horario. Horario. Le haría girar así. Horario. Signo negativo. Negativo. Ya. Torque 6. Torque 6.
Igual a F6. ¿Dónde está F6? Aquí está F6. Vale 12. 12 por D6. La distancia perpendicular de la fuerza o la línea de acción de la fuerza al punto considerado. No hay de aquí a acá distancia perpendicular, pero busco su línea de acción. Vengo así, mire. Esta es la línea de acción. Y de aquí voy acá. ¿Cuánto es esta distancia? 2.5. 2,5, correcto. Multiplique 12 por 2,5. 30. 30. Torque 6, 30 metros por newton. ¿Cómo le hace girar? ¿Quién me dice? Antihorario. Correcto, Horario. antihorario. Antihorario. Aquí está el eje de giro. Le hace girar así, mire. Antihorario. Así le hace girar. Signo positivo. Y vamos con el último, torque 7. F7 es 4. 4 por su brazo de palanca sería desde aquí hasta acá. Esto es 3, correcto. Sería 12 metros por newton. Torque 7. 12 metros por newton. Positivo. Correcto, antihorario. Le hace girar así, ¿no? Con respecto al punto A. Positivo. Excelente. Listo. Lo que yo hice con respecto al punto A, usted hace con respecto al punto B y con respecto al punto C. Para que practique. ¿Hecho? Sí, licenciado. Correcto. Muy bien.